Bienvenidos a Videoteca. Vamos a recordar los goles de uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié nacional. Esta Videoteca también nace por muchas solicitudes de aficionados. Si ya lo vieron, el número 21 para iniciar este año 2021 en cuanto a Videoteca se refiere, Froilán Ledesma. Bueno, vamos a recordar sus goles con la Liga, con la selección y con el Club Sport Herediano, que fue el otro equipo con el que anotó. Y el primer gol con la Liga fue en CONCACAF ante el Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el año 95. Tenía 17 años. Él había debutado en enero del 95 en un juego ante Pérez Celedón, la campaña 94-95, aquella liga de Abadú, con la Bala Gómez. En ese momento estaba Roy Lassiter, Javier Astúa, Washington Hernández. Para el siguiente año, de estos que les mencioné, se quedó solo la Bala. Y Froilán, que era pues un jugador del cual se hablaban cosas muy buenas en torneos internacionales amistosos y otras contiendas, pues Froilán llegó a complementarse ahí con la Bala. También llegó Bernal Mullins ese año desde el Cartaginés. Y aunque habían buenas referencias, estos dos partidos ante Tecos fueron los que pusieron a Froilán en el tapete. Primero marcando ese golazo que vimos en México y luego en el Morera Soto. Un partido que también lo hemos visto otras veces en Videoteca. La Liga lo perdía 1-0, perdía la serie 3-1. Y necesitaba 3 goles y los marcó en esa oportunidad, aprovechando este servicio de maestro de Namán González. Y bueno, ya ahora sí empezaba a hablarse de Froilán, ¿verdad? Había pues algunas referencias del previo a esa temporada que vendría siendo la 95-96, pero una vez que llegó este campeonato, pues ya todos empezaron a hablar de ese jugador, que aquí este es el partido también que lo catapulta ya a nivel nacional. Este es su primer gol de campeonato nacional frente al Club Sport Herediano. 24 de septiembre del año 95 marcó este gol. Ahí vemos la acción de Ronald Gómez, con el que se complementó muy bien con la Bala. Froilán, que recepcionaba la pelota y vencía a Juan Carlos Alfaro. Esa potencia, esa velocidad, esa intuición para buscar el gol, esas características físicas únicas en aquel momento, y podríamos decir que hasta la fecha pocos jugadores ticos han tenido esas facultades, pues lo fueron convirtiendo rápidamente en un jugador diferente en el balompié nacional. Aquí el Chunche fue el que inició la jugada ante Punta Arenas, estadio lleno, se vuelve Froilán y el público lo disfrutaba porque era una liga que jugaba bien, pero también disfrutaba que estaba apareciendo en el espectro un jugador diferente, un jugador que tenía características que en el fútbol nacional pocos jugadores habían tenido, a pesar de que en esos años 90 lo mejor del balompié nacional seguía estando en Costa Rica y se sabía que habían buenos jugadores, pero Froilán de a poco empezó a dar señales de algo más. No era ni siquiera mayor de edad. Luego vino todo el tema que a él le costó debutar por un tema de permisos, por su situación personal, de familiar, papeles que se necesitaban firmar por parte de sus padres y encargados. Y el público disfrutaba con Froilán, como podemos ver en esa época donde la liga era pues pura fiesta y era una liga arrolladora. Ese año el goleador terminó siendo Ronald Gómez, la liga terminó siendo campeón, pero lo de Froilán fue realmente diferenciado. Aquí tenemos este partido ante Turrialba, 2 goles, arrancaba con una potencia con la cual en aquel momento lo comparaban con el mejor delantero del mundo de aquel momento, que ya era Ronaldo Nazario da Lima, bastante joven también, pero que ya para el año 95-96, cuando se da la explosión de Froilán, pues la comparación era inevitable, porque empezó a marcar goles, como vamos a ver, de múltiples facturas, ¿verdad? Goles no todos parecidos, no todos de área, sino que así, arrancando con potencia, perfilándose hacia el marco. Y bueno, pues el interés de los clubes internacionales se va a dar rápido, se va a dar tan rápido que estamos hablando que entre mediados del 95 y abril del 97, este jugador, en épocas en que salir no era tan fácil, logró ser colocado en el Ajax, en la historia que ya pues muchos conocen. Aquí este gol ante Herediano, una jugada relampagueante. Eran goles, si lo analizamos, todos los goles de él prácticamente son buenos. Ya vamos a ver en el ocaso de su carrera en Herediano, cuando marcó mucho gol de penal, prácticamente todos de penal. Pero en ese primer periodo con la liga, e incluso en su segundo periodo con la liga, que vamos a tratar de cronológicamente explicarles sobre todo a los más jóvenes que no conocen la historia de Froilán, cómo se fue dando esta carrera que tiene características muy atípicas por todo lo que él vivió a nivel internacional. Aquí está este golazo, entonces, la jugada en que participaban Arnáez y Guillén. Aquí pues en esa temporada 95-96 incluso llegó a pelear en la cima del goleo. Luego por un tema disciplinario, que esa es otra historia en el capítulo amplio de Froilán, los temas disciplinarios que sí se presentaron muchos, pero por esta situación va a perder incluso la titularidad, la presencia en el primer equipo, y por ahí pues Ronald Gómez
fue el que tomó el rol de goleador. Pero realmente soberbio lo de Froilán ese primer año 95-96. Ahí veíamos este gol a Pérez Celedón. Había un tema que en ese entonces él, a pesar de que ya era figura de primerísima línea en el fútbol nacional, era también seleccionado juvenil para el Mundial de Malasia 97 y eso lo limitaba a no poder jugar con la selección mayor por un reglamento que existía en aquel momento, que solo podía jugar amistosos, no partidos oficiales y de eliminatorias. Así que tal vez por eso es que Froilán prácticamente no jugó la eliminatoria a Francia 98, más allá de que en ese periodo era por mucho el mejor delantero del fútbol nacional. Otro gol ante Belén, vamos con la facilidad que él intuía dónde venía el balón. Y otro gol más de Froilán, y esa liga que tenía también unas celebraciones muy particulares, pues ahí se festejaba ese gol en ese triunfo 2-0 ante el cuadro belemita. Realmente muy rápido se empezó a ganar pues portadas de periódicos, entrevistas, reportajes, también pues toda su historia personal, que pues en aquel momento dio mucho de qué hablar, ¿verdad? Todo el hecho de que Froilán pues fue adoptado por otra familia, y pues todo eso acaparó que desde esos inicios los periódicos, los noticieros, los programas de radio pues hablaban de ese cachorro, como lo bautizó el narrador Roger Ajún, en esa liga que tenía pues a la Pantera, tenía el Pato, tenía el Superman, tenía el Chunche, tenía el Flaco, tenía muchos apodos, y ahí surgió uno de los que luego se mantuvo hasta el final de la carrera de Froilán, como fue el cachorro. Este gol a Ramonense, ya pues era el centro delantero, el que irrumpía en medio de las defensas, que ganaba elogios de los rivales, porque también al ser tan joven, pues rápidamente los rivales no escatimaban en señalarlo como un jugador fuera de serie. Aquí está ante San Carlos, vean la potencia con la que arranca, cómo se enfila hacia el marco. En ese momento él era goleador del campeonato, la liga luchaba palmo a palmo liderato con Saprissa, campeonato que luego Alajuelense se lo va a terminar ganando Cartaginés, y donde la liga le gana ese torneo al Cartaginés va a ser con 2 goles de Froilán, después de algún tema disciplinario que lo alejó del primer equipo. Él va a aparecer en la recta final para marcar goles muy importantes ante los rivales directos al título. Ahí Froilán que lo disfrutaba. Viene este gol ante Herediano, atención a la joya. Este posiblemente es el mejor gol de la carrera de Froilán. Sin ver al marco, recibe la pelota, taconea y vence al arquero florense, de nuevo a Alfaro. Vaya golazo de colección sin ver al marco, y la locura en el Rosabal Cordero, totalmente repleto de aficionados manudos. Luego pues Froilán se fue un tiempo de la alineación titular, pero va a aparecer para marcar estos 2 goles ante Cartaginés en la gran final. 2 goles que valieron el título, porque la liga, aunque fue dominante ese año, tuvo que disputar una final tal vez inesperada ante Cartaginés. Cartaginés le forzó a 2 juegos más, después de que la liga ya había sacado esa prisa, que parecía tenía todo resuelto, y aparece la figura de Froilán en ese juego en el Fello Mesa con 2 goles, tal vez los más importantes de su carrera. Ese ahí con oportunismo venciendo a Hermidio Barrantes, y aquí aprovechando este error de Miguel Davis, que ya era pues un jugador veterano, iban donde la pone Froilán. Locura manuda en Cartago, y ese título, o sea, él debuta como campeón, más allá de que sí aparece en la temporada 94-95, en la cual la liga sale de segundo, pero solamente jugó un partido. Su temporada realmente de aparición total fue la 9-5-9-6, y qué manera, ¿verdad? Quedando campeón y marcando 2 goles en la final. Luego de este partido hubo empate a 1 en Alajuela, la liga sale campeón. Se va Ronald Gómez al Sporting de Gijón, así que de repente toma más luces para la campaña 96-97 Froilán. Ya Badú era el técnico de la selección. La liga pasó Manuel Gregorio Kiosellán, que fue un técnico que marcó mucho la carrera de Froilán, y ahí toma una explosión como figura de primer plano, y se pedía en la selección mayor, pero por el factor que ya les expliqué antes, él estaba solo con la selección sub-20 en el Mundial de Malasia 97, donde también tuvo pues una participación importante, ya prácticamente vendido al Ajax. De hecho, esta campaña que el primer gol es ante San Carlos, Froilán no la termina en la liga. Prácticamente ya en el cierre del campeonato la liga sale bicampeón, pero él no está en la recta final porque se fue a Holanda a iniciar esa historia de la que tanto se habla, de la que hay pocos registros visuales, que incluyó también una pretemporada en el Barcelona como jugador invitado, pero que no tuvo la consolidación, y es ahí donde viene, pues sí, hay que decir la otra parte de la moneda, pues el lunar en
en la carrera de Froilán, ¿verdad? Que era pues saber si ese diamante de 19 años con el que marchó a Europa pues pudo haber consolidado una carrera larga, que por condiciones no tenemos ninguna duda que debió haber sido así, pero hubo pues otros factores ahí que influyeron. Pero aquí estamos disfrutando de sus goles. Aquí vemos este partido ante Turrialba donde va a marcar triplete. Se combinaban ahí Wallace y Wilmer, y Froilán que cerraba. Obviamente pues el talento de Froilán fue bien amparado por una generación virtuosa de jugadores liguistas, por una liga llena de talento, que jugaba bien, que era dominante, que ganaba, y que obviamente pues fue una combinación perfecta para que ese muchacho pues se convirtiera en un fichaje hasta el momento extraordinario del fútbol nacional, ¿verdad? Que en el año 97 el Ajax, que tenía un gran poderío incluso a nivel europeo en ese momento, no solo como cantera de formación de jugadores, sino como un equipo que peleaba Champions y ganaba títulos a granel en Holanda y en Europa, pues que ese mismo equipo se hubiese fijado en el Ledesma de un destino todavía no tan apetecido como el costarricense en aquellos años 90. Aquí vemos 2 ante San Ramón de cabeza, ¿verdad? Que tal vez tampoco era su fuerte, pero ya hemos visto goles en muy poco tiempo de todas las facturas. Aquí ante San Carlos, diciembre del 96, tenía oportunismo, tenía intuición, tenía cabeceo, tenía velocidad, potencia, o sea, era un jugador muy completo. Aquí pues yo creo que mucho de lo que decimos hasta sobra, porque las imágenes hablan por sí solas. En ese momento pues a nivel de país también estaba descollando Pablo César Guanchop, obviamente Rolando Fonseca siempre ha sido una figura de primerísimo plano. Nuestro principal referente, hablo como país, seguía siendo Hernán Medford, pero en medio de todos esos apareció la figura de Froilán, que lamentablemente a nivel de selección casi no se combinó con estos, porque ya luego la carrera de Froilán va a tomar un rumbo muy atípico, pero bueno, el talento estuvo ahí. Este juego ante San Carlos se fue de doblete, la liga que cambió de uniforme para el segundo tiempo, y en ambos de blanco y de rojo y negro, y en los dos marcó Froilán. En esa liga donde ya ese año tomó un rol más protagónico el eslovaco Josef Miso, el Bernal Mullins, la liga que incluso sumó a Rolando Fonseca en el cierre de esa campaña. Es decir, combinamos el talento de Froilán con compañeros de muy alta factura, y los goles internacionales que también se le daban aquí ante Cruz Azul. Se va a ir de doblete en el Estadio Azul. Ese partido de la liga lo perdía 3-0 y había perdido la ida 2-0, es decir, perdía 5-0 en el global, pero en el complemento Froilán también se iba a ganar elogios de la prensa mexicana con 2 goles muy buenos. Es que si lo vemos, la mayoría de goles de él son buenos, ¿verdad? Cómo levanta la mirada, cómo observa el arco. Aquí pues hemos hecho un repaso total de goles tanto a nivel nacional como internacional, y eso pues lo que habla es de que era un futbolista realmente sobresaliente. Aquí la jugada que arranca desde atrás, y otra vez Froilán definiendo la jugada que inició Wilmer, ahí pues al 66 y al 73, y la prensa mexicana hablaba bien de él. Ya estamos hablando que estos inicios del 97, ya la posibilidad que se fuera para Europa estaba latente, se hablaba de varios destinos, al final fue el Ajax, obviamente que fue algo que cautivó a no solo la afición de la liga, sino a la afición nacional, a la prensa. Era algo pues realmente inesperado que uno de los mejores equipos del mundo se fijara en un talento costarricense que lo tenía todo, porque también era un jugador muy joven, tenía 19 años recién cumplidos, aquí ante el Cartaginés, ya de los últimos goles que iba a marcar en esa campaña. Y bueno, podemos decir que 100% de efectividad en ese primer periodo con la liga, porque las 2 temporadas prácticamente completas fueron la 95-96 y la 96-97, y en ambas Alajuelense salió campeón, más allá de que en esta Froilán no terminó la temporada. Pero sin terminar la temporada, recuerdo bien que por ejemplo el diario La Nación, que premiaba a los mejores del campeonato, que hacía realizaba unos suplementos realmente muy importantes en aquellos días cuando aún no existía la UNAFUT, pero que eran casi que la sentencia de quienes habían sido los mejores del campeonato, sin haber jugado las finales y sin haber estado la temporada completa. Froilán fue declarado el jugador más valioso en todos los aspectos de esa temporada, pues lo cual habla realmente de ese talento del cual pues los futboleros, obviamente los liguistas más, pero los que les gusta el fútbol, lo disfrutaban en su totalidad. Aquí este gol ante Turrialba, vemos como marea al defensa, a Richard Mahoney, y marcó su segundo de esa noche. Ya pues la venta a Europa era inminente. También, como decíamos, él estaba preparándose para jugar el Mundial Sub-20 con Costa Rica, donde Costa Rica le fue mal, pero Froilán pues por ahí aportó un gol. Lo que pasa es que ya a él se le veía como una figura diferenciada. Un gol más a San Ramón, y ya en la recta final a la eliminatoria de Francia 98, una vez que había pasado al Mundial Sub-20, ya no tenía esa limitante. Juan Luis Hernando lo tomó en cuenta para el cierre de esa eliminatoria, donde bueno, no se logró el objetivo, y ya luego sí, empieza
el año del anonimato de Froilán. Mientras vemos estos goles a Carmelita, aquí con toda su calidad va a sacar, él mismo va a generar el penal y lo vamos a ver marcando de penal, cosa que hasta el momento no habíamos visto. Roger Mora, el luego preparador de porteros del Saprissa, que fue el que le cometió la falta. Y voy a abrir un paréntesis antes de este penal para hablar de ese periodo de silencio de Froilán. Estamos hablando que fue del año 98 al año 2002. Son 4 años en que lo perdemos del espectro. Y vaya época, ¿verdad? Vaya época, porque fue la época de todo el proceso del 2002, donde él por edad y por condiciones se hubiera enganchado con una de las mejores selecciones de la historia, si no la mejor, que fue la selección de Guimaraes del 2002, ¿verdad? Que Guimaraes toma ya prácticamente en hexagonal la partido de desempate ante Guatemala. Y se monta esa selección maravillosa que quedó en el recuerdo. ¿Pudo haber estado Froilán ahí? Por edad, por condiciones, por muchas cosas, por supuesto que sí. Pero son los 4 años que se va a desaparecer, porque él, el Ajax, lo firma por 5 años, del 97 al 2002, y en ese periodo, pues lamentablemente, si bien vino a jugar con Costa Rica una Copa ONCAF del 99 y tuvo algunos pasos ahí en Paraguay con el Cerro Porteño, pero en ese lapso él prácticamente no jugó. Y pues ahí pues realmente perdió un periodo importantísimo de su carrera. Este partido ante Cartaginés fue fundamental. Ya lo de la venta al Ajax era una realidad, ya se sabía antes de ese partido. Y cómo se destapó, bueno, se destapó con 3 goles, ¿verdad? Y el más recordado y el mejor, o el más lujoso, o el que queda más en la retina, que observamos aquí. Cómo aprovecha ese centro, cómo se vuelca espectacularmente para vencer a Armidio Barrantes. Ya pues era cuestión de días para que él se marchara a Holanda. Y pues lo estaba disfrutando, ¿verdad? Lo estaba disfrutando ser la gran figura de la liga. Una liga plagada de estrellas, pero donde el que más destacaba era Froilán. Y bueno, lamentablemente eso sí hay que decirlo. No sé si exageré cuando dije que el mejor gol había sido el anterior, porque vean este. O sea, es que el estadio se llenaba para venirlo a ver a él. Se disfrutaba, era pues un talento fuera de serie. Y 5 millones de dólares ingresaron a las arcas de Liga Deportiva Alajuelense en aquellos días, que pues fueron evidentemente pues algo salido de cualquier contexto para el fútbol costarricense de aquellos días. Hasta cierto punto eso alimentó luego la hegemonía de 4 años que tuvo Alajuelense, que si bien perdió 2 torneos ante Saprissa en el 97-98 y 98-99, pero consolidó pues una institución muy sólida que luego sí tomó una hegemonía importantísima en el fútbol nacional por un aspecto económico que también tuvo mucho sustento en la venta millonaria de Froilán en el año 97. Este gol ante Pérez Celedón, ahí combinándose con Miso, que también ha catalogado a Froilán como un fuera de serie. Bueno, todos los que jugaron con él o en contra de él lo han catalogado como fuera de serie. La liga ese día se dejaba lo que en aquel entonces se llamaba las 4 vueltas, ocupaba ganar en Pérez Celedón para asegurarse la mitad del título de ese año. Y pues lo logró con este gol de Froilán sobre la hora. Ahí pues Miso, que se dedicaba más a asistir en aquellos días, y Froilán con el gol. Y luego él en lo que se llamaba la segunda fase, que fue una cuadrangular contra Pérez Celedón, Saprissa y Carmelita, solo lo vamos a ver marcándole un gol a Carmelita, y ya después de ahí ya no pudo terminar la temporada para irse a Holanda e iniciar esa aventura que, como les dijimos, fue de 5 años de anonimato futbolístico, porque pues el país futbolero, ya pues hablemos no solo de la afición de la liga, sino de todas, esperaba pues un Froilán que participara en eliminatorias, que jugara con la selección, que tuviera protagonismo en Europa, que tal vez si no era en el Ajax, pero sí labrara una carrera importante en Europa con algún club, porque lo tenía todo. Incluso pues esas famosas imágenes de su cuando lo invitaron a hacer pretemporada con el Barcelona en el 99, pues era una ilusión a nivel país, ¿verdad? Donde pues el que tomó tal vez un rol sí protagonista en Europa, tal vez en clubes de menor escala, pero sí aprovechó la oportunidad europea. Y aquí sin entrar en comparaciones, pero me gusta cuando hago biblioteca contarles todo el panorama para los más jóvenes que no lo vivieron o que no lo recuerdan o que no tienen el contexto claro. Pues el jugador tico que sí empezó a sobresalir en Europa fue Pablo César Guanchop, ¿verdad? Se esperaba también ese protagonismo de Froilán, pero no se dio, ¿verdad? Él en ese periodo tuvo algunas... él jugó en el Ajax en la reserva, jugó algunos partidos de Copa, pero no llegó a debutar en la liga holandesa, y los reportes que venían era pues por temas, por lo menos eso es lo que se decía de Holanda, disciplinarios, ¿verdad? O que no encajaba con los entrenadores, y se perdió un periodo importantísimo, ¿verdad? Un jugador entre los 20 y los 24 años, 25 años, donde prácticamente no jugó, salvo un periodo en el Cerro Porteño de Paraguay. En esos periodos él, cuando venía a Costa Rica, aprovechaba para entrenarse con la liga,
siempre pues con la expectativa de ver al Froilán que todo el país quería, siempre con la idea de que si regresaba al fútbol de Costa Rica, que también era otra opción, pues, también venía el tema de la adaptación, ¿verdad? Que de repente le costó, pues su destino tenía que ser Alajuelense. Sin embargo, él va a jugar unos pocos meses en el 2002 con Saprissa. Él regresa con Saprissa, donde solo marcó goles en partidos amistosos, así que en este registro pues, de goles oficiales pues no lo tenemos, pero para el que no lo recuerda, Kiosellán, que lo había dirigido en la liga entre el 96 y el 97, lo lleva a Saprissa en el 2002, pero ya era un Froilán desfasado físicamente, un Froilán se puede decir que hasta desganado, que luego él declaró, ya que se retiró en una entrevista con mi persona, que no se sintió a gusto en Saprissa, que su corazón era rojinegro, y bueno, también llegó un Saprissa que no pasaba un buen momento económico y financiero, así que se fue al Stronger de Bolivia, donde tomó un segundo aire, pero siempre pasaba algo con Froilán, ¿verdad? Donde llegaba, después de que se vio toda la novela del Ajax, luego donde llegaba había expectativa, pero poco a poco se iba diluyendo. Ya vamos a ver, eso sí, hay que aclararlo de aquí en adelante, físicamente vamos a ver un jugador diferente, él pues se hizo un poco más grueso, ¿verdad? No perdió la técnica ni la calidad, pero sí empezó a ganar peso, tenía pues edad suficiente para recuperarse. ¿Y dónde se recuperó? ¿Dónde vino ese Froilán? Tercera etapa, ¿verdad? Hablemos de la primera maravillosa en la liga, que ese gol ante Carmelita de penal que vimos ahora fue el último. Luego la etapa que desperdició, ¿verdad? Sin querer juzgarlo a él, pues al final por sus condiciones terminó siendo un desperdicio ese periodo en que no figuró. Y viene la parte 3, después de su intento en Saprissa, en Bolivia, en Paraguay, por ahí en algunos otros clubes en Holanda donde tuvo alguna opción. Bueno, vuelve en el año 2004, atención, del gol que vimos anteriormente a pasaron prácticamente 7 años, y en la liga ahí sí, se le dio pues un periodo de recuperación, porque había estado en Saprissa meses atrás y no había logrado ser el Froilán que todos conocíamos, y aquí, en un clásico, fue el partido de su regreso y lo hizo anotando, y ahí nos dimos cuenta que todavía existía Froilán para seguir maravillando. Y aquí que es un gol de muy buena factura, combinándose con Víctor El Mambo Núñez y venciendo a José Francisco Porro. Es un partido que la liga lo empieza ganando con este gol, luego Saprissa lo da vuelta. Él a Saprissa solo le había marcado hasta ese momento 2 goles y solo 1 por campeonato nacional, así que como que faltaba también eso. Su paso por Saprissa pues también tuvo sus obviamente dio de qué hablar, él también se va porque no se sintió a gusto. Eso fue en 2002 y regresa en 2004 y en su primer partido le anota a Saprissa, y ahí se combinaron varios factores, ¿verdad? Que la dirección técnica, todavía el gol anterior era Jorge Mario Holguín, el técnico de la liga, pero después llega esta dupla, Javier Delgado y Mauricio Montero, y ahí Froilán se siente como en casa, ¿verdad? Lo retoman, habían sido compañeros de él, fue como retroceder el cassette 7 años después, una historia que parecía que ya había terminado, no tenía su final todavía, porque Froilán volvía para ganar el título de la CONCACAF, ¿verdad? Que no es un detalle para nada menor. Ya aquí en campeonato nacional le marcaba a Saprissa y a Carmelita en el Allen Riñoni, a Santa Bárbara en el nacional, y ya empezábamos a verlo, ¿verdad? Cómo se recuperaba, ya se veía más maduro, ya era un jugador que pues quería pues dejar atrás las polémicas que realmente sí se dieron. No podemos tampoco asegurar cosas que eran informaciones que llegaban en aquellos años 90 o a inicios del presente siglo, cuando todavía las informaciones no eran tan fluidas. Se hablaba de temas disciplinarios en Europa, pero cuando vuelve a Costa Rica pues esperaba que eso quedara atrás. No faltaron algunas situaciones, ¿verdad?, donde él se peleó con el cuerpo técnico de Delgado y Mauricio Montero, que eran sus amigos, donde la liga lo suspendió, donde iba y venía Froilán. Pero si nos enfocamos en lo deportivo, vamos a ver que siempre que estuvo en el rectángulo de juego, sobre todo vestido de rojinegro, que fue la camiseta con la que él disfrutó, con la que él tuvo sus momentos de gloria, pues vamos a ver siempre calidad y siempre figuras a su lado, ¿verdad? Vemos quién lo abraza ahí, Brian Ruiz, ¿verdad? Que era un jugador joven que ya era pues figura del primer equipo, y con el cual también Froilán escribió una historia muy buena en esa liga, con Pablo Luis Aguirre, con Wilmer López, con Alejandro Alpizar, con todavía Luis Diego Hernández, veterano. Bueno, fue un equipo que ese año ganó la CONCACAF. Ese año se le cortó a la liga su racha de 4 años seguidos ganando el torneo local, pero a nivel de CONCACAF va a ganar el título, que esos goles también importantes de Froilán en ese periodo los vamos a tener ahí. Cuánta calidad, ¿verdad? Izaguirre y Froilán combinándose para marcar el segundo gol personal de Ledesma ese día en el Estadio Nacional ante Santa Bárbara. Este es otro golazo ante el San José Terremotos de la MLS. Eso eran cuartos de final de la CONCACAF.
CONCACAF, donde la liga va a dejar atrás a este equipo estadounidense, va a dejar atrás a Monterrey y luego a Saprissa en la final. Una nueva camada, ¿verdad? Porque ahí estaba Carlos Hernández, estaba Eric Scott, estaba Lula Montero. Era pues una liga donde también sobraba calidad. Es que ya les desglosé el plantel de los 90, bueno, el de los 2000, donde también estuvo Froilán. Más, sin embargo, pues aquí ya a Froilán, ya una vez que se recuperó física y mentalmente, pues se le exigía que fuera una figura de primerísimo plano. Cosa que en los 90, por más que fuera el que acaparaba toda la atención mediática, tal vez no tenía esa obligación porque era muy joven. Ya aquí pues era otra historia y aún así respondió con goles de factura y goles importantes, ¿verdad? Porque vamos a tener en esta etapa goles en finales. Ya vimos en el 96 los goles ante Cartaginés. Bueno, aquí vamos a tener el gol en la final de CONCACAF ante Saprissa y otros goles, el gol ante Pérez Celedón del título en 2004-2005, es decir, goles en momentos donde los jugadores espectaculares aparecen. Aquí ante Santos, combinándose con Eric Scott, que fue otro jugador con el que se combinó bien, ¿verdad? Antes lo veíamos en su regreso en la liga con el Mambo. Es decir, coincidió con delanteros muy valiosos del fútbol costarricense. Sin embargo, pues Froilán sí tenía algo diferente, ¿verdad? Y siempre acaparaba la atención. Tanto que para este resurgir en la liga lo vuelve a llevar a selección en el proceso del 2006, donde tampoco se consolidó, tampoco alcanzó el avión del mundial, más por decisiones propias que por otra cosa. Es decir, momentos en que todos sabemos su personalidad, ¿verdad? Cuando no estaba de acuerdo con algo simplemente se iba. Tenía su forma de ver el fútbol. Dicen los que estaban cerca de él que los entrenamientos no eran su fuerte. De ahí que a veces se hablaba de temas disciplinarios. Bueno, tal vez porque tenía demasiadas condiciones, ¿verdad? Y eso pues hizo que fuera un jugador que tal vez no fuera o que de hecho no fue tan moldeable en los diferentes camerinos en los que estuvo. Pero el talento pues yo creo que nadie se atrevería a discutirlo jamás. Aquí vemos este gol a Guanacaste en el Chorotega. Y luego vamos a tener el gol en la final de CONCACAF ante el Saprissa, que para muchos manudos es posiblemente uno de los goles de Froilán que más han disfrutado. Aquí doblete. Este es un golazo, ¿verdad? Cómo baña el portero Warner Hernández, porque si lo ven, el primer gol no fue tan bueno, ¿verdad? Fue error del portero. Aquí, bueno, si querían un gol de calidad, aquí está este otro. Ahí está Steven Bryce, que había sido también compañero de él en la selección juvenil del 97. Y ahí Froilán pues fue intercalando, ¿verdad? En diferentes generaciones desaparecía, por ratos pues no se consideraba, porque se dio el lujo, si se me permite el término, de estar inactivo en varios periodos que, como decíamos, desaparecía. Aquí está el gol en la final de CONCACAF ante el Saprissa. La jugada la inició Pablo Gavas y así inició ese festín manudo, porque ese día la liga lo gana 4-0 y se deja la CONCACAF y Froilán abrió el camino, ¿verdad? Era pues una locura del Morera Soto y bueno, ya era la gran figura otra vez. Lo que pasa es que luego viene todo ese tema, ¿verdad? Que en su momento lo hablamos con Javier Delgado en Equipazos. El siguiente semestre no lo juega por un tema disciplinario, luego regresa al equipo, lo lleva a ganar aquella final ante Pérez Celedón, juega un semestre más, se vuelven a dar diferencias y se va de la liga. Sin embargo, va a haber otro regreso en 2012 que ya fue casi que para ponerle punto final a su carrera con Liga Deportiva Alajuelense. Los goles de la liga todos están cronológicos. Luego vamos a tener los goles con Herediano, que se dan antes de su último gol con la liga, pero acomodamos todos los de la liga en un bloque para que luego vean también los goles y los heredianos, que también lo recuerdan con cariño. Ya pues un Froilán, eso sí, ya veterano si se quiere, pero que le ayudó a un equipo que estaba en crisis allá por el 2010. Con Saprissa pues no tenemos registro de goles porque él no anotó, jugó algunos partidos pero no anotó de manera oficial, pero ya contamos esa parte de la historia. Aquí este gol ante Cartaginés, este también fue un regreso, porque ya decíamos, se fue un semestre. Javier Delgado lo comentó, un tema ahí, un problema con Mauricio Montero. Él se obstina, se va del equipo, ¿verdad? Digámoslo así, se obstinó, se aburrió. El Froilán tenía esas cosas. Aquí está el centro de Carlos Castro, que también fue compañero de él en selección menor. Y cuando volvía, regresaba siempre marcando goles, siempre haciendo diferencias, siempre intimidando a las defensas contrarias. Realmente eso fue el aporte de Froilán, lo que se recuerda de un jugador con condiciones envidiables y que yo creo que toda la afición nacional, para el que se enfoca en lo futbolístico, que es lo que nos gusta acá en Videoteca, pues realmente lo que más se recuerda son precisamente esos pasajes total y completamente futbolísticos. Este gol ante Liberia, en esta última etapa o segunda etapa, porque no podríamos llamarla como la última, el Froilán lo vamos a ver sí, un poco más grueso, pero siempre potente, ¿verdad? Siempre
con una definición envidiable, con un sentido de ubicación, atrayendo marcas, un jugador con características sobresalientes y que se disfrutaba indiferentemente de que ya lo vimos en la primera etapa, que eso sí era más rápido, ¿verdad? Yo personalmente una vez, alguien muy joven me preguntaba, yo la primera etapa de Froilán la comparaba con una especie de Mbappé, ese gran jugador francés, ¿verdad? Ya luego pues en su segunda etapa era más como un Adriano, un Ronaldo, ¿verdad? Un jugador de potencia, con gol, y que realmente podía hacer cosas que otros no podían. Aquí ante Brujas, en el estadio Nicolás Macís, estamos hablando que estos años 2005, aquí pues llega solo para el clausura, pero marca goles muy importantes, incluyendo el del título, ¿verdad? El de la gran final en el estadio Alejandro Morera Soto ante Pérez Celedón. Luego juega un semestre más, se va de la liga e inicia una carrera tal vez un poco más tranquila en Europa, ¿verdad? Donde él estuvo mucho tiempo en Austria y Alemania, fueron los dos destinos donde anduvo entre el 2006 y el 2010, donde se hablaba de que pues ahí ya Froilán era un jugador más maduro, tenía cierta regularidad, incluso estuvo en segunda división. Bueno, ya era pues una etapa donde yo creo que él inteligentemente cambió en algunas cosas, se alejó pues de algunos problemas que había tenido y todavía pues era un jugador que se siguió tomando en cuenta para incluso la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010, pero ya pues era un periodo muy diferente. Este gol ante Carmelita, venciendo por cierto a Patrick Pemberton, que era el arquero de Carmelita en aquel momento, este ante Santos. En esos periodos internacionales sí marcó goles importantes, ¿verdad? Más allá de que tal vez no se logró consolidar en esas experiencias internacionales. Bueno, en Holanda ya decíamos, con el Ajax no jugó juegos de primera división de la Liga Eredivisie, pero sí jugó partidos amistosos y de Copa y con la reserva. En Austria, en Alemania, en Bolivia, en Paraguay, donde tuvo pasos muy cortos. Ahí pues aportó goles y calidad, y en esos mismos países se hablaba que era un jugador con características envidiables. Este ante Brujas, ya la liga que se acercaba a ese título, que fue uno de los más recordados, ahí la jugada que le inició Mauricio Solís, que lo recordamos el otro día en Equipazos con Javier Delgado. Para el que no lo ha visto, ahí está esa reseña de la liga 2004-2005. Y bueno, ¿qué va a pasar después? Esos pasos por Europa, un regreso, si se quiere, inesperado al Herediano, donde pues por un tema de algún arraigo que tenía con algunos jugadores, lo convencieron de ir por ahí en el 2010, donde estuvo a punto de ser campeón en el Morera y contra la liga, en aquella famosa final del gol de Gaba sobre la hora. Luego regresa a Europa y en el cierre él cumplió uno de sus deseos, que era retirarse en la liga, más allá de que ahí sí ya las lesiones y el tema físico le pasaron factura, pero ahí puso punto final a su carrera. Aquí el gol que ya les venía anunciando hace rato, el del título ante Pérez Celedón, ya ese título estaba resuelto porque la liga había ganado la ida 1-3 y pues ya el partido estaba en tiempo de reposición, pero faltaba la cereza en el pastel y se combinó pues con otro que fue su asistidor por naturaleza, Wilmer López. Y aquí este golazo realmente de locura por lo que significaba, ¿verdad? Porque el estadio se vino abajo con ese gol de campeonato. Luego la Alajuelense, después de este gol, va a entrar en una sequía de 5 años y medio, que la liga se la va a terminar sacando otra vez con Froilán en el marco, pero con Froilán en la cancha, pero como rival, que fue ante Herediano en el 2010. Es decir, de este partido al título del 2010 que la liga gana con Froilán como rival, pues Alajuelense no ganó nada, ¿verdad? Entró en una etapa de podríamos decir que hasta crisis, donde los títulos no llegaban, algo parecido a lo que sucedió en los últimos del 2013 al 2020, esas rachas que han sucedido en el historial de más de 100 años de Liga Deportiva Alajuelense. Pero aquí con este gol ante Pérez Celedón todavía no termina esta etapa, porque él juega todavía un semestre más, donde aquí pues recordamos toda la celebración por lo que significó ese gol, por lo que significó ese título, porque era pues otra vez, ¿verdad? La final de CONCACAF, y este título volvieron a hacer recordar aquellos pasajes de los años 90 donde el Froilán cachorro, del Froilán chiquitillo, carajillo, hacía diferencia. Ahora pues ya un Froilán en una edad de plenitud de condiciones también lo hacía. En ese periodo del 2005 va a marcar algunos goles también por CONCACAF. Este es posiblemente los goles menos recordados por lo que significaba el rival. Ese equipo se llamaba Piratas de Plasencia, era de Belice. La liga le ganó ese día 7-0 y Froilán marcó este golazo, obviamente jugando pues con poca resistencia,
Sí, es Rafa Rodríguez, buen volante que anduvo por ahí en esos inicios con la liga. Y luego va a marcar un gol más de penal. Y pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado con un Froilán con una carrera o totalmente en el fútbol de Costa Rica, donde sin duda hubiese superado los 100 goles y hubiese establecido aún más récords? Porque él no es parte de la liga del tetracampeonato, él no es parte de algunos pasajes importantes donde Alajuelense tuvo equipos de ensueño, pero Froilán estaba lejos. Otros momentos donde Saprissa también era el que campeonizaba, pero la liga estaba ahí peleándole de igual palmo a palmo. Pero de Froilán no había noticias, ¿verdad? Porque hubo pues 2 periodos largos fuera de Costa Rica, que fue ese del 98 al 2002 y luego se va a dar otro del 2006 al 2010, donde eso sí, en esa etapa pues las noticias que llegaban de él era que sí estaba jugando con regularidad en la primera división de Austria, en la segunda división de Alemania, donde logró pues hacer pues vivir una etapa un poco más tranquila de su carrera. Este gol ante Cartaginés, ahí Maynor Díaz era el que participaba en la jugada en esos periodos que les decían en tierras europeas, mientras no este golazo a Liberia, vean donde la pone Froilán. En esos periodos en Europa, pues él defendió las camisetas de el Athleticos FC de Grecia, que de hecho es de donde se va después de la liga. Luego me faltaba decir eso exactamente, que había estado en Grecia. Luego en el Rheinfurt Altach de Austria, y en el Augsburgo de Alemania, en el Admira Wacker Modling de Austria, y luego regresó a ese equipo después de su paso por Herediano, donde él decía que lo dejaban jugar tranquilo, donde el tema cultural se le dio más que cuando más jovencito se fue a Holanda. Incluso ya en el puro caso de su carrera hizo una pretemporada con el Chivas USA, que todavía existía en la MLS, pero al final no se quedó. Luego pues vino a Herediano y regresó a Austria y cerró en la liga, que ya era algo pues más, casi que se sabía que era prácticamente para una despedida. Este gol ante Santa Cruceña, todavía en ese momento, o sea, me estoy anticipando, eso que les hablé es del 2012, aquí todavía estoy en el 2005. Y vemos los goles que marcaba Froilán aquí venciendo al arquero Ronnie Fernández. Es ante el Municipal de Guatemala, de tiro libre. Ese gol me llamó la atención cuando saqué el registro, porque no lo tenía claro que de tiro libre también los hacía. Y algo que hay que destacar, más allá de lo que pudo haber sido y no fue, de los momentos en que él también se vio en el ojo del huracán, es que Froilán disfrutaba el fútbol, ¿verdad? Lo disfrutaba, usted lo ve siempre un jugador de sonrisa, permanente, que celebraba los goles. Él nunca ha sido amigo de los medios de comunicación, y aprovecho este momento para decir que por eso no lo pudimos traer a Videoteca. Pues no le gustan las cámaras, no le gustan las entrevistas, algo personal que lógicamente se respeta, pero no por eso podríamos dejar de pasar la oportunidad de hacer este especial de goles del 21 para iniciar el 2021, y también para complacer a muchos que ya desde algunos meses atrás nos han venido escribiendo a través de nuestras cuentas y las de TD+. Aquí ante San Ramón, en el Vargas Roldán, aquí todo cronológico, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí me disculpan los que tal vez les he hecho algún enredo de fechas, porque es que explicar la carrera de Froilán en cuanto a fechas, por lo atípica que fue, pues cuesta un poco, pero hemos tratado pues de dejarlo claro. La liga, Holanda, que incluyó una pretemporada en el Barcelona, Paraguay, Saprissa, Bolivia, otra vez la liga, con un par de periodos ahí que abandonó el equipo, luego regresaba, luego Grecia, Alemania, Austria, Herediano, Austria, y de último la liga. Así lo pueden ustedes resumir. Este gol ante Liberia pudo haber sido el último con la camiseta rojinegra. Sin embargo, se va a dar lo que les decía del 2012. Antes de ver los goles de Herediano, que evidentemente fueron antes de este momento, para ver todos los de la liga en una sola secuencia, en el 2012 él regresa a la liga con muchas expectativas, le dieron a número 10, ya era casi que para retirarse, pero las lesiones no lo dejaron jugar. Sin embargo, el único partido donde pudo participar un tiempo importante bajo la dirección de Oscar Ramírez fue este ante Saprissa. ¿Y qué hizo? Anotó un golazo por toda la construcción de la jugada, por todo lo que significó. La liga, ese clásico lo ganó 2-0, y el mismo Froilán, que en los años 90 hacía estragos en esos clásicos, pues esta vez ya siendo un jugador de 34 años con el número 10 marcaba lo que a la postre fue su último gol en la liga. Estamos hablando que fue el verano de 2012, la liga venía del tricampeonato con el Macho, ese torneo no lo ganó, pero Froilán no logró recuperarse de una lesión. Eso estuvo clarísimo, que él hizo los esfuerzos para poder jugar al menos
6 meses más o un año, no se dio, y después de este gol vino unos meses después ya el partido de despedida de él con grandes glorias de la Liga Deportiva Alajuelense. Cerramos el capítulo con la Liga, nos devolvemos un poquito en el tiempo para recordar los goles contra Herediano que todos fueron en el 2010. Dos detalles: uno, vamos a ver a un Froilán que físicamente sí no andaba en su mejor momento, y dos, vamos a ver que todos los goles, salvo uno en semifinal ante Santos de Guapiles, van a ser todos de penal. Todos van a ser de penal. Se convirtió en penalero, producía muchas jugadas de peligro, tomó un rol evidentemente de líder, de protagonista. Ya había estado pues mucho rato en Europa. De repente, no sé si perdió identificación con la liga, pero de repente como que la afición manuda de alguna forma como que lo olvidó un poco hasta que regresó a Herediano. Y aquí pues se volvió a recordar el Froilán que hacía estragos. Ahí se combinó muy bien con el goleador histórico del fútbol nacional, el Mambo Núñez, con el que había sido compañero brevemente en la liga también. Y bueno, vamos a tener a un Froilán penalero, un Froilán que según cuentan en esos días de crisis financiera en Herediano, pues tomó un rol muy importante dentro del camerino. Y ojo, que con todo eso, que era un equipo que se decía que no entrenaba, el Herediano de Don Orlando de León, el equipo estuvo a nada de ser campeón en Alajuela y contra la liga en aquella final del 2010, que de hecho ese fue el único torneo de Froilán como Herediano. Y va a marcar goles importantísimos de penal, pero realmente pues en el punto de penal solo se colocan los grandes, los que saben cómo resolverlo, y ya a esas alturas de la carrera Froilán pues con eso no tenía inconveniente alguno. Aquí lo vemos marcándole a Saprissa por doblete. Y bueno, los heredianos de Aires quedaron un recuerdo, ¿verdad? Breve, pero un recuerdo bonito de un jugador que ya en ese momento se sabía estaba culminando su carrera, pero que eran condiciones realmente probadas y recontraprobadas de lo que podía hacer Froilán. Y la afición obviamente que lo agradecía. Aquí ante la liga, el único gol que le marcó en su carrera de la liga fue este. Y fue curioso porque ya ese día había fallado un penal ante el arquero Alfonso Quesada. Tuvo una opción de reivindicarse y aquí lo anotó. Y el Morera Soto, que obviamente ese día pues la mayoría le aplaudió. El único gol que le marcó a la liga, con Saprissa jugó en su paso breve por Saprissa, jugó un clásico en Tibás y no anotó. Ese día sí anotó. Y luego le va a marcar a la liga, pero en la tanda de penales, que ese pues obviamente el registro no entra en la gran final, que ese gol, a pesar de que no es un gol en tiempo reglamentario, lo incluimos por lo que significaba. Ese Herediano ahí estaba Diego Madrigal, estaba José Miguel Cuero, estaba Esteban Ramírez, estaba el Mambo Núñez. Herediano que pudo haber sido campeón, podríamos decir que un campeón sin corona, porque no era día de bonanza para nada en Herediano, era un equipo que la pasaba mal económicamente y eso se hizo de dominio público. Y sin embargo Herediano pues ahí estuvo peleando, ¿verdad? Froilán Ledesma era uno de los abanderados ahí con Robert Arias y algunos de los que quedaban de esa buena generación rojiamarilla, que lo que le faltó fue el título. Ya luego Herediano, curiosamente, en el último torneo de Froilán con la liga, el gol en Tibás que acabamos de ver con la camiseta de 10, ese torneo Herediano volvió a ser campeón después de 19 años. Y ya pues empezó una historia diferente para la divisa roja y amarilla. Pero ahora, y que por cierto pues emitimos este programa en el año del centenario florense, pues también ahí en esa historia aparece Froilán Ledesma. Aquí ante la U, bueno, el penalero, pero el equipo fabricaba penales, ¿verdad? Porque sabía que era un recurso válido, porque Froilán los resolvía. O que sí estaba ya físicamente, hasta podríamos decir un poquito pasado de peso Froilán, pero estableciendo diferencia como el jugador talentoso que siempre fue. Ya les explicaba, después de eso se fue a Austria, regresó a Austria. Veíamos a Leo Moreira muy joven. Algunas imágenes tienen pues fallas de origen, obviamente el material que tenemos almacenado por tantos años acá en Televisora de Costa Rica, pero siempre nos gusta compartirlo tal cual. Ya vamos a tener, este es el único gol que no es de penal y que significó el pase a la finalísima ante Santos. Un gol sobre la hora, prácticamente un gol de oro. Ese gol metió a Herediano en una gran final que luego Herediano perdería ante la liga de manera dramática. Orlando de León fue el único técnico que tuvo Froilán en Herediano. En la liga la lista es amplia. Ahora hablamos de Badú, de Manolo Kiosellán, de Jorge Mario Holguín, de Javier Delgado. Y
y que Ocellán también lo había llevado a Saprissa en ese periodo breve. Y pues aquí vamos a recordar ese penal que les decíamos, el famoso título que ya Herediano tenía en el bolsillo con el gol del Mambo, una jugada en la que participó Froilán, posiblemente el momento en que menos lo quiso la afición de la liga. Esas ironías, si él lo fallaba, la liga ya era campeón. No lo falló, lo cobró con mucha clase. Y luego pues viene el famoso penal de Cristian Oviedo que le dio a la liga el título 25 y acabó con una sequía que había iniciado en la final ante Pérez Celedón, en la cual Froilán también anotó. Esas ironías bonitas del fútbol. Froilán ese día incluso manifestó que él como liguista estaba feliz de que la liga ganara ese torneo, más allá de que se entregó totalmente por la causa roja y amarilla. Bueno, cerramos el capítulo de fútbol nacional y ahora nos devolvemos un poco en el tiempo para ver los goles con selección, que eso sí no son muchos, porque lamentablemente Froilán con selección pues no participó tanto. El primero fue en la Copa UNCAF del 99, en aquella selección de ensueño de Maturana, donde por una de las poquísimas ocasiones en que se combinaron Guanchop, Fonseca y Froilán en la selección, aquel título que se dio gracias a una derrota de Honduras ante Guatemala, pero que bueno, que quedó ahí en la historia. Froilán esa vez le dieron a 17 y solo le marcó 2 goles a Belice en el debut, aquí combinándose con jugadores que no fueron habitualmente compañeros de él, como Roy Meyers, como el mismo Guanchop. En el 99 él ya había jugado el cierre de la eliminatoria Francia 98 con Juan Luis Hernández, luego tuvo este llamado de Maturana, luego por razones obvias, ya lo explicamos, ¿verdad? Estuvo entre 4 y 5 años de que prácticamente no jugaba, más allá de que tuvo sus opciones en el fútbol internacional. Una vez que el Ajax lo dejó libre, él tuvo pues algunas opciones afuera, pero bueno, no llegaba a la selección porque no jugaba. Cuando se da su segunda etapa en la liga, donde resurge, otra vez lo vuelven a tomar en cuenta para la selección, sin embargo no anotó. Y ya en el ocaso de su carrera, cuando estaba en Europa, en ese periodo un poco más tranquilo, pues vino el famoso e inesperado llamado de Rodrigo Kenton en 2008, cuando Froilán, pues si bien se sabía que aún tenía enormes condiciones, pero no era un jugador del cual habían tantas noticias de lo que hacía en Austria, fundamentalmente, y don Rodrigo Kenton lo desempolva para la eliminatoria hacia Sudáfrica, donde marca 2 goles ante Surinam en Tibás, y luego el famoso gol ante México sobre la hora en Copa Oro, que es uno de sus momentos más recordados porque fue sobre la hora, porque obligó al tiempo extra de los penales, por la reacción de la prensa mexicana en aquellos días. Bueno, es el gol con que vamos a cerrar. Estos 2 a Surinam en 2008 y el que les decía ante México en 2009, donde luego falló el penal, ¿verdad? El penal decisivo. Hay quien estaba en la banca ahí, un muchacho llamado Keylor Navas. Bueno, con todos ellos compartió Froilán, ¿verdad? Y también queremos hacer esto para destacar que el hecho de que hubiese estado en una generación tan prodigiosa de la liga y que también haya jugado con otros grandes del fútbol nacional y que haya estado en estas selecciones, pues nos da por conclusión que él estuvo al lado de todas las grandes figuras del fútbol nacional, ¿verdad? Desde Wilmer López, La Bala Gómez, Pablo César Guanchop, Hernán Medford, Rolando Fonseca, Brian Ruiz, Keylor Navas, Walter Centeno, todos los que fueron figuras de primerísimo plano en algún momento fueron compañeros de Froilán, que ya pues hemos explicado que tal vez sus goles en selección no son abundantes por lo extraña que fue su carrera. Aquí está el último gol que con la selección y el último de este registro ante México, aquel famoso gol al minuto 90 que llevó la tanda de penales. Bueno, puedo agregar ahí a Álvaro Saborío también como otra figura de primerísimo plano del fútbol nacional que también compartió con Froilán. Así hemos repasado los goles del 21 para iniciar el 2021, uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié costarricense, de los favoritos de la afición y de los que siempre permanecen en el recuerdo, Froilán Ledesma.